Las cosas pueden terminar en el fondo de un gran cuerpo de agua. Así es la naturaleza de las cosas y no puedes evitar que suceda. Pero lo que sí puedes hacer es intentar deshacerte de toda esa agua para llegar a las cosas que están merodeando en el fondo. Y eso puede ser muy revelador, aunque también aterrador. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las 20 cosas más extrañas encontradas en cuerpos de agua drenados. 20. Residuos. Comenzaremos con una de las opciones más básicas que realmente muestran cómo la humanidad ve el agua en su conjunto. Sabemos que nuestros océanos están llenos de basura y desechos de todo tipo. Después de todo, hay literalmente una isla de basura en el Océano Pacífico que crece cada año. Y podrías pensar que la contaminación se detiene allí, pero no es así. Hemos llenado todo tipo de lagos y cuerpos de agua a lo largo de los años con toda clase de basura. Y ya es hora de que todo eso se limpie. En el año 2021, el Parque Eco en Los Ángeles fue cerrado con el propósito específico de limpiar el lago que había allí. Fue algo bueno que lo hicieran, porque cuando los equipos terminaron, habían retirado más de 35 toneladas de desechos que estaban dentro del lago. Así es, 35 toneladas. Pero, ¿cómo pudo haber tanto dentro? Bueno, no era solo un artículo. Había todo tipo de cosas. Todo, desde desechos biológicos hasta parafernalia de drogas y más, y así sucesivamente, todo en el espacio de un solo lago. Ahora puedes ver por qué el parque tuvo que ser cerrado para que pudieran completar ese proyecto. Si alguien hubiera entrado al lago, fácilmente podría haberse enfermado gravemente o algo peor. Además, debido a que era un lago, no tenía dónde descargar todo lo que había dentro. Solo estaba allí y aparentemente había bastante orina acumulada en el lago. ¿Qué dice eso de la humanidad? Bueno, bastante, si somos honestos. Demuestra que realmente no nos importa dónde tiramos nuestra basura, siempre que ya no esté en nuestras manos. Puede sonar algo cruel, pero nuevamente eran 35 toneladas de desechos. Si hubiera sido solo una tonelada de desechos, habría sido malo, pero eso es excesivo al peor grado posible. Así que la próxima vez que vayas a un lago, recoge tu basura y deséchala en el lugar adecuado. Realmente no es tan difícil. 19. Armas de crímenes. Ahora imagina una vida alternativa para ti mismo ahora mismo. En lugar de donde sea que estés, sabes, teniendo tiempo para ver un video de YouTube, estás viviendo la vida de un criminal. Acabas de hacer algo absolutamente terrible y tienes que deshacerte de la evidencia. Específicamente, necesitas deshacerte del arma que acabas de usar para cometer el acto. No puedes simplemente tirarla en cualquier lugar porque eso la haría fácil de encontrar. Pero entonces lo ves, un lago cercano, y corres hacia ese lago y arrojas esa vieja arma tan lejos como puedes y luego huyes. Puede sonar como algo sacado de un drama policíaco, pero en realidad es una situación real y ocurre mucho más de lo que podrías pensar. Como ha sido probado por la policía en Tempe, Arizona, el área local drenó el lago y cuando lo hicieron, encontraron múltiples pistolas e incluso un cuchillo que se asumió había sido parte de un crimen. Se reportó que una de las armas había sido robada de una ciudad cercana, lo que prueba que al menos un incidente sucedió. Con eso, el lago fue vaciado para completar la construcción de una nueva presa de compuerta, operada hidráulicamente, que reemplazó un sistema inflable de goma. Así que si el área no hubiera necesitado hacer eso, esas armas quizás nunca habrían sido encontradas. Y ahora ves por qué tantas personas pueden estar tentadas a usar un lugar como ese para deshacerse de sus armas. Si el lago, estanque, río u océano es lo suficientemente grande donde estás y puedes lanzarla lo suficientemente lejos y profundo, no hay razón para que alguien busque esas cosas en esos cuerpos de agua. Y si intentan buscar, tendrán que usar recursos serios con la esperanza de no pasar por alto nada. Solo podemos imaginar cuántas armas están en el fondo de ciertos cuerpos de agua cerca de ti en este momento. 18. Canal Saint-Martin. En ciertas ciudades como París, no solo hay cuerpos de agua estándar, hay cosas como canales en lugares que no sé cómo pronunciar que serpentean por la ciudad e incluso ayudan a separar los diversos distritos que forman la ciudad. Quiero decir, realmente, podría pronunciar mal un nombre, pero leer las palabras que alguien más escribió ya es bastante difícil. Eso significa que puedes saber dónde estás simplemente por la vía fluvial cercana. En el caso de este, es uno de los cuerpos de agua más prominentes de París.
París y destaca una de las áreas más ricas de la ciudad, un lugar que los turistas simplemente adoran visitar. Lo menciono por su importancia. No se limpia con mucha frecuencia, así que en 2016, cuando decidieron limpiarlo después de 15 años, encontraron todo tipo de basura que tanto los locales como los turistas y la naturaleza habían dejado atrás. Y podrías sorprenderte con algunos de los objetos encontrados allí. Por ejemplo, dependiendo de la persona, podrías entender que una bicicleta cayó en el canal. Pero, ¿qué tal 100 de ellas? Así es, encontraron docenas de bicicletas de turistas que simplemente dejaron en el agua, y uno se pregunta si alguna vez los multaron por esa acción. También encontraron varias cámaras y otros objetos asociados con turistas, lo que muestra que probablemente se acercaron demasiado al canal y las cosas se torcieron rápidamente. Eso no significa que los locales sean inocentes. El canal está justo al lado de un distrito popular de vida nocturna, y cuando hay alcohol de por medio, cualquier cosa puede pasar. Y recuerda como mencioné que el lugar no se limpia con regularidad. Cuando lo hicieron en 2001, sacaron otras 40 toneladas de basura. Así que sí, este canal puede ser un atractivo de la ciudad, pero también es un imán de basura y una pesadilla para la gestión. Recuerda eso la próxima vez que vayas a París. 17. Viejo Detroit. Cuando piensas en Detroit, Michigan, puedes imaginarla como la ciudad del motor, pero también puedes pensar que fue una vez uno de los puntos destacados de América y prueba del sueño americano para mucha gente. Ahora yace en pobreza y ruinas debido a varias corporaciones y más allá que aprovecharon a esa gente y no les dieron muchas formas de salir adelante. La vieja imagen de Detroit puede parecer cosa del pasado, pero hay lugares donde aún puedes encontrarla si las condiciones son adecuadas. Por ejemplo, el acertadamente llamado Lago Detroit. Puedes ver lo que solía ser la versión original de Detroit. Sabes si el nivel del agua está lo suficientemente bajo. Eso fue lo que sucedió en 2015, cuando el agua bajó más de 40 metros, revelando el pueblo que solía estar allí. Así es, antes de que existiera el Detroit que conocemos ahora, estaba el viejo Detroit, que albergaba a unas pocas centenas de personas antes de que decidieran construir la presa de Detroit e inundar el área cuando una gran sequía golpeó la ciudad y causó que los niveles de agua bajaran severamente. Un ayudante local fue a buscar tesoros y encontró cosas de principios de 1900, si no antes, lo que incluyó un viejo carro que se usaba para llevar cosas por la calle. Mientras que el viejo Detroit ahora está cubierto nuevamente, no es la única ciudad que fue inundada de esa manera. Hay más restos esperando ser redescubiertos cuando los niveles de agua vuelvan a bajar. 16. Autos con cuerpos. Ahora, tristemente, tenemos que pasar de lo histórico a lo trágico. En Oklahoma, en el año 2013, ocurrió algo raro en un lago al secarse sus aguas. Específicamente, encontraron un par de autos con un total de 6 cuerpos dentro de ellos, todos los cuales estaban relacionados con casos sin resolver del pasado que no habían sido investigados debido a la falta de cuerpos o evidencia para hacerlo. ¿Y el lago simplemente expuso los cuerpos? Bueno, no exactamente. La policía local estaba probando un equipo de sonar en el lago y simplemente encontraron los autos. Cuando sacaron los vehículos, se dieron cuenta de que los cuerpos dentro pertenecían a 2 grupos diferentes que habían desaparecido con décadas de diferencia. Uno era un grupo de adolescentes que desaparecieron en los años 70, mientras que el otro era un hombre mayor y sus amigos que desaparecieron en los 50 o 60. Es innecesario decir que los oficiales estaban perplejos de que todos estuvieran en el lago todo ese tiempo, y no es difícil imaginar por qué. Después de todo, ¿cómo es que ambos vehículos llegaron al lago sin que nadie los encontrara durante 40 o más años? Y tienes que recordar, la única razón por la que los encontraron fue porque estaban haciendo algunas pruebas aleatorias en el lago. Ni siquiera estaban tratando de encontrar los autos. Los misterios abundan en estos cuerpos de agua y todavía tenemos muchas cosas más por mostrarte. 15 armas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tal vez te sorprenda saber cuántas armas de guerra terminan en varios cuerpos de agua y no reaparecen hasta que menos lo esperas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, probablemente haya lagos, ríos y océanos llenos de restos de esa guerra debido a las numerosas ubicaciones donde tuvo lugar la lucha. En el año 2023, con Ucrania todavía lidiando con una guerra contra Rusia que continúa hasta el día de hoy, una presa destruida provocó que un embalse se vaciara. Eso ya era bastante malo
debido a la importancia de esa presa, pero entonces fue cuando descubrieron que había armas de la Segunda Guerra Mundial en ese cuerpo de agua, ahora drenado. ¿Qué tipo de cosas encontraron? Bueno, durante la guerra, Alemania y Rusia se vieron obligados a luchar en Ucrania, así que cosas como armas antiaéreas, diversas formas de municiones e incluso dispositivos explosivos estaban esparcidos por ese embalse. Y si te lo preguntas, sí, ese material explosivo seguía siendo peligroso incluso después de todos estos años. Por eso tuvieron que realizar explosiones controladas en una zona segura para garantizar que nadie saliera herido. La ironía, por supuesto, es que mientras encuentran restos de la guerra pasada, siguen lidiando absolutamente con las consecuencias de la guerra actual que parece no terminar. 14. El artefacto familiar. Si bien es cierto que muchas de las cosas en estos cuerpos de agua se encuentran por accidente, hay personas que van a lugares como lagos, ríos y más con la intención de encontrar cosas interesantes que estén dentro de ellos. Para un aventurero en particular, había estado en una misión durante un par de décadas para encontrar un vestigio de la historia que había sido colocado en el fondo de un lago cercano. Específicamente, estaba buscando lo que se conoce como una pala de vapor. Esta fascinante pieza de ingeniería se utilizó para ayudar a construir la presa de Edenville, lo que llevó a la creación del lago, y allá por 1975, él y sus 2 hijos pensaron que habían encontrado una parte clave de ella, pero no pudieron encontrar el resto. Avanzamos al año 2020, y fue entonces cuando él y su hermano pudieron encontrar la pala de vapor completa, completando el viaje que su padre había comenzado hace tanto tiempo. Todo lo que se necesitó fue que se drenara el agua para que pudieran encontrar la cosa. Lamentablemente, al igual que en Ucrania, la razón por la que el agua se había drenado fue porque la presa se rompió y causó un montón de daños cuando el agua se derramó en el área cercana. Sin embargo, los 2 hermanos no podían negar que fue agradable finalmente encontrar lo que su padre había estado buscando todos esos años. 13 estatuas del río Yangtze. Cuando se trata de un río, el nivel del agua puede subir y bajar en un instante, razón por la cual puede ser arriesgado vivir cerca de uno, especialmente si también se sabe que hay inundaciones y sequías severas en China. El río Yangtze es uno de sus cuerpos de agua más importantes, así que cuando se ve afectado por la naturaleza, todos se ven afectados por ello. En el año 2022, eso realmente sucedió cuando los niveles del río bajaron tanto que en realidad expusieron una isla literal dentro del río, y esa isla tenía un conjunto de estatuas de Buda en ella. Apuesto a que nunca vieron venir eso. Se pensaba que las propias estatuas tenían alrededor de 600 años de antigüedad, lo que significaría que, una vez, ese río era consistentemente lo suficientemente bajo como para colocar estas estructuras claramente bien elaboradas allí sin el temor de que se perdieran. Obviamente, las cosas han cambiado, pero también lo hace aún más fascinante que se hayan encontrado después de todos estos años. 12 estatuas del embalse de Sara Serang. Sí, tenemos otra historia de estatuas para ti, pero esta vez tiene lugar en Camboya, en la antigua ciudad de Angkor. Si no conoces la historia de ese lugar, fue una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo, y cuando se perdió, muchas personas buscaron encontrarla. Cuando lo hicieron, comenzó un proyecto de excavación a gran escala que aún continúa hoy. En el año 2020, cuando drenaron el embalse, esperaban encontrar algunas cosas interesantes, pero dudo que alguna vez esperaran encontrar una estatua de una tortuga marina. Sí, eso fue exactamente lo que había allí. Antes de que digas que eso es un poco raro, en realidad no lo es en la cultura local. Esta tortuga es una de las criaturas asociadas con uno de sus dioses llamado Vishnu, uno de los dioses hindúes clave que adoran. Igualmente importante, no solo estaba en el agua, sino que en realidad estaba debajo de donde estaba el templo. Y la razón de esto es que los antiguos creían que si enterraban una estatua así debajo del lugar, garantizaría estabilidad y bases sólidas gracias a la bendición de los dioses. 11. La estatua de Stalin. Vamos a seguir en este camino pasando de una estatua asociada con un dios a una de un hombre al que muchos consideran casi divino. Estoy hablando, por supuesto, del infame Joseph Stalin. El hombre que ayudó a convertir a Rusia en la Unión Soviética tiene muchos monumentos hechos a su semejanza que aún se encuentran en la nación y más allá. Sin embargo, un lago en los montes Urales de Rusia recuerda a las personas que no todos quieren recordar a Stalin de manera positiva. La estatua que se encontró cuando
cuando las aguas retrocedieron, destacó cómo había sido destrozada antes de ser arrojada al lago. La opinión general es que la estatua fue una vez parte de un parque, pero cuando cayó la Unión Soviética, muchas personas intentaron purgar cualquier tipo de estatuas o monumentos dedicados a hombres como Stalin que ayudaron a construir el régimen opresivo. El lago en cuestión fue drenado para intentar reparar una presa y muchos probablemente estarán felices cuando Stalin vuelva a quedar sumergido en el agua. La ironía es que, aunque muchas personas están felices de deshacerse de él, también tienen su propio dictador con el que están lidiando actualmente. 10ª estatua de Buda. Aquí estamos nuevamente donde una estatua de Buda fue encontrada en un lago en China. Igualmente importante, esta no fue drenada debido a una sequía, sino porque un embalse estaba siendo vaciado para que la presa cercana pudiera ser reparada. Los hallazgos fueron iguales, pero las circunstancias fueron diferentes. Cuando se descubrió, muchas personas se sorprendieron de lo bien que lucía la estatua. La razón probable para esto es que el agua había preservado la piedra de los elementos y por lo tanto se aseguró de que no se erosionara a un ritmo tan rápido. 9. Old Bluffton. Te dije antes que había más de un pueblo que había sido sumergido bajo las aguas por una razón u otra, y seguiré con Estados Unidos en este caso. Pero ahora nos dirigiremos a Texas para hablar de un pueblo llamado Old Bluffton. En otro tiempo, fue un pequeño pueblo clave en la zona, ya que servía como lugar de descanso para las diligencias. Eventualmente, en las décadas de 1930 y 1940, se anunció un proyecto de presa para la zona con el fin de garantizar que se trajera electricidad. Esa presa fue construida y, de hecho, se necesitó varios meses para llenarla debido a la cantidad de lluvia que caía en la zona en ese momento. Décadas después, la falta de lluvia hizo que el pueblo volviera a ser visible. 8. Pueblo italiano. No solo Estados Unidos ha hundido pueblos enteros en el pasado, sino que países como Italia también lo han hecho. Esta aldea en particular fue inundada debido a una presa. Es una razón clásica para inundar una zona, como ya se ha explicado. Así que cuando también tuvieron que reparar la presa y drenar el embalse cercano, el pueblo volvió a emerger y se convirtió en un destino turístico instantáneo. Pero también se convirtió en algo más que eso. Netflix se enteró del lugar y grabaron uno de sus programas allí. Fue lanzado en el año 2020, por si quieres buscarlo. Hace más de medio siglo, los pueblos de la zona fueron inundados para crear un embalse para una planta hidroeléctrica. Más de 160 casas tuvieron que ser destruidas y sumergidas, obligando a los aldeanos a mudarse. Es triste que el lugar tuviera que irse de esa manera, pero al menos pudo ver la luz del día una vez más. 7 túneles del Palacio Blenheim. Aquellos que conocen la historia británica saben que el Palacio Blenheim ha sido un lugar clave durante muchos años. También fue el hogar de Winston Churchill. Sin embargo, en otro tiempo, había una zona del palacio a la que nadie podía acceder. Específicamente, había una zona inundada de la propiedad que había estado así durante 250 años. Y finalmente decidieron poner el dinero y quitar el agua para ver qué había allí. Y vaya, qué bueno que lo hicieron. Eso es porque encontraron túneles y habitaciones secretas. Encontraron todo tipo de pistas sobre la historia de la propiedad en su interior, que incluían grabados, grafitis e incluso pruebas de que había personas viviendo en esas habitaciones secretas en el siglo XVIII. Esto demuestra que nunca sabes qué vas a encontrar hasta que drenes algo de agua. 6. Pueblo fantasma romano. Suena algo espeluznante, pero no te preocupes. Este no es un lugar que alguna vez estuvo lleno de soldados romanos antiguos buscando venganza. En el presente, es solo otro pueblo que fue inundado hace mucho tiempo y luego pudo ver la luz del día una vez más. En este caso, el pueblo fantasma estaba en España. Se inundó hace más de 2000 años gracias a un embalse y gracias a la larga brecha entre sus apariciones. Puedes apostar que mucha gente se sorprendió de que tuvieran una zona histórica justo al lado de ellos y nunca se habían enterado. Pero, ¿qué era este pueblo? Bueno, los informes indican que era una especie de campo de entrenamiento militar, lo que tendría sentido dado el periodo en el que el pueblo estaba activo y el tamaño masivo de las legiones romanas que estaban allí. 5. Los restos del lago Mead.
Es como si ya supieras que algo como esto iba a suceder. Quiero decir, después de todo, si puedes encontrar autos llenos de cadáveres accidentalmente en un lugar lleno de agua, ¿qué impediría que alguien ponga a alguien allí intencionalmente? En el lago Mead, en Nevada, los niveles de agua cayeron debido a una gran sequía. Cuando lo hicieron, los oficiales miraron al fondo del lago y fue entonces cuando encontraron un barril, y ese barril tenía restos humanos dentro. Luego encontraron aún más restos más tarde. Fueron encontrados 2 cuerpos solo porque el lecho del lago se había secado, lo cual es bastante malo, y también resalta hasta qué punto las personas están dispuestas a ir para deshacerse de pruebas y asegurarse de que nadie sea encontrado. Pero no vayas a tener ideas para ti mismo, porque el crimen no paga al final. 4. Submarino. Puede que no te parezca raro encontrar un submarino dentro de un cuerpo de agua, pero créeme, este es especial. Este no era solo cualquier submarino, era uno de los primeros de su tipo. De hecho, se llamaba Submarino Explorer, que fue hecho por un inventor alemán y era operado a mano y capaz de ir a 30 metros bajo la superficie y luego volver a subir sin ayuda de arriba. Para su época, eso fue revolucionario y eventualmente se puso a trabajar cerca de Panamá. Entonces, ¿por qué fue encontrado muchos años después en un estado lleno de óxido? Bueno, en ese momento nadie sabía cosas como la enfermedad por descompresión, así que las personas a bordo del submarino seguían muriendo y simplemente fue abandonado. Es una parte clave de la historia y es bueno que haya sido encontrado. 3. Una rata gigante. Antes de que empieces a entrar en pánico, esta no era una rata, que era realmente enorme. En realidad, era mucho más grande de lo que puedes estar pensando. Este evento ocurrió en la Ciudad de México en el año 2020, cuando hubo una gran tormenta en la zona que causó graves inundaciones, especialmente dentro de los túneles de drenaje. Esa inundación llevaría muchos objetos a esos túneles, por lo que los trabajadores de alcantarillado tuvieron que entrar a limpiarlos. Cuando doblaron una cierta esquina, fue cuando se encontraron mirando a una enorme rata que seguramente les dio a todos un infarto. Después de todo, esta rata era la pesadilla de cualquiera. Entonces, ¿cómo la terminaron derribando? Resulta que no tuvieron que hacerlo. Era solo un accesorio de una tienda de Halloween que había sido inundado. Las ratas no crecen realmente tan grandes y debes recordar eso. 2. Ciudad iraquí. Continuando nuestro recorrido mundial de lugares que han sido hundidos por el hombre o la naturaleza, nos dirigimos a Irak, donde los arqueólogos se encontraron mirando una ciudad antigua que se decía que tenía alrededor de 3.400 años, pero que solo fue visible cuando los niveles de agua en la zona cayeron increíblemente bajos. Una de esas veces ocurrió en el año 2022, cuando el gobierno iraquí tuvo que drenar la presa de Mosul para mantener vivos los cultivos. Y cuando lo hicieron, revelaron una ciudad antigua. Resultó ser parte de un gran imperio que había residido en la región y se perdió cuando se construyó la presa debido a la exposición. Los arqueólogos pudieron mapearla y aprender más sobre ella antes de que los niveles de agua volvieran a subir. 1. Restos de un transbordador espacial. Cuando los transbordadores espaciales despegan y vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra, tienden a lanzarse y aterrizar sobre cuerpos de agua. ¿Por qué? Bueno, porque saben que los escombros van a caer y no quieren el riesgo de que esos escombros lastimen a personas, lugares y cosas. En el año 2011, un lago de Texas sería la fuente de los escombros encontrados cuando perdió su nivel de agua, y como resultó ser, los escombros provenían de la tragedia de la misión Columbia en el año 2003, cuando la nave se desintegró al regresar a la Tierra. Todo tipo de escombros espaciales se han descubierto a lo largo de los años, incluidos los motores originales del Apolo 11, que fueron encontrados en las profundidades por Jeff Bezos. Bueno, eso es todo de los diversos cuerpos de agua que se drenaron, solo para revelar que había cosas bastante interesantes esperando en el fondo. ¿Qué opinas de lo que se encontró en estas áreas acuáticas y cuáles te sorprendieron más? Tal vez conozcas otro hallazgo acuático que debería haber estado en esta lista. Asegúrate de contarme todo sobre ello en la sección de comentarios abajo y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos vemos la próxima vez.